Que el Señor nos bendiga, amados hermanos y estimados amigos. Les agradecemos su amable sintonía una vez más a este programa, edificando nuestra alma a través de la Biblia. Les saludamos y le bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando pues que sus vidas estén bendecidas, que sus vidas estén prosperadas, tanto espiritualmente como materialmente. En esta hermosa hora vamos a meditar en la santa y bendita palabra, ¿verdad? Bajo el tema, el estudio de la Biblia nos hará sabios. Le dije, el estudio de la Biblia nos hará sabios. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Le dije, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Leemos la bendita palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre eterno, porque tú nos permites una vez más, Señor bendito, el poder estar aquí en cabina de radio, el Verbo Divino, para poder, oh Dios, meditar en tu santa y bendita palabra, para poder recapacitar en tus enseñanzas, para poder llevar ese mensaje, Señor, de bendición, tanto al hermano como al amigo también. Dios mío, tu palabra afirma que pues tus escrituras, tu mensaje, tu mandato son alimento para el alma, son alimento para el corazón. La palabra, Señor, es la que edifica el alma, el corazón, el espíritu y la mente del ser humano. No hay cambio, no hay regeneración, no hay perdón, ni lavamiento, ni purificación del alma, sino por medio de tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que nos hace crecer espiritualmente. Es tu palabra la que nos hace crecer en sabiduría. Es tu palabra, oh Dios, la que nos hace sabios, las que nos enseña el camino a seguir, la que nos enseña cuál es la meta que tú nos has dejado trazada, hacia la cual debemos caminar. Dios eterno, te suplicamos en esta hermosa hora que tomes control de nuestra vida, Señor, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de manera tal, Señor, que podamos bendecir y exaltar tu santo y poderoso nombre. Amantísimo Señor, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes en esta hora, que mensaje, que esta enseñanza, esta meditación de la santa y bendita palabra de Dios sea de bendición en su vida, que se quede allí en su corazoncito, Señor, ese mensaje, esa advertencia, esa exhortación, Dios mío, para que mi hermano y mi amigo, Señor, pueda crecer espiritualmente y pueda también, Señor, ser un utensilio de bendición a aquellas personas que se allegan a Él, a aquellas personas que le buscan, que platican con Él, que se comunican con Él. Dios amado, que sea tu Espíritu Santo penetrando en nuestros corazones cada día por medio de tu palabra, para perfeccionarnos, para hacer de nosotros siervos útiles en tu obra, siervos que practiquemos la palabra, siervos que obedezcamos tu palabra, Señor, porque de nada sirve, Señor, ser cristiano evangélico, ser predicador, ser ministro, ser líder de una congregación, si no obedecemos
obedecemos tu palabra. Tu palabra es bien clara y dice en el Evangelio que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Dios amado, te suplico que nos ayudes a entender el gran compromiso que adquirimos al estudiar, al predicar, al leer, al razonar, analizar y profundizar en tu santo y bendito evangelio. Padre, te pido que bendigas cada alma y cada corazón y que tu presencia se esté con nosotros siempre y nos guíe por el camino de la paz, de la verdad y de la vida que es Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, Padre. Amén y amén. Mi amado hermano, mi amado amigo, como le decía, vamos a estudiar, analizar el tema, el estudio de la Biblia nos hace sabios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. El apóstol Pablo le dice bien claro a Timoteo que él debe de permanecer, ¿verdad?, atento a seguir, a practicar, a obedecer las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Ahí podemos ver nuestra base bíblica para esta hora. Y a manera de introducción podemos ver, hermano, que vivimos tiempos difíciles donde las personas se han alejado tanto de la Biblia. Hoy hay muchas congregaciones donde se ha tergiversado la santa y bendita palabra de Dios. Hay muchas congregaciones donde hay mucha enseñanza falsa, doctrina falsa. Hay muchas pseudo iglesias, porque es el nombre correcto, pseudo iglesias, porque la verdadera iglesia del Señor es aquella que está fundamentada en la verdadera enseñanza, el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Hoy en día, como le digo, hay una gran cantidad de congregaciones donde se han alejado, se han apartado de lo que es la Escritura. Por ejemplo, también podemos ver los gobiernos hoy en día están evitando el estudio de la palabra, están ocultando el estudio de la Biblia. El gobierno de muchos países hoy en día están tratando de quitar la Biblia del ámbito educativo de la sociedad, pecado grave. Por eso es que nuestro mundo, nuestro universo va en caos, día con día, en un caos acelerado. ¿Por qué? Porque los gobernantes se han apartado de la verdad que es Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y están implantando enseñanzas pecaminosas, tales como la famosa ideología de género que están implantando en nuestro país y en muchos países del mundo hoy en día, que quieren darle libertad al matrimonio gay, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Que Jehová reprenda al diablo. Eso es pecado delante de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eso traerá graves consecuencias, traerá graves problemas a aquellos que impulsen ese tipo de enseñanzas, aquellos que impulsen, apoyen ese tipo de acciones. Pero que Dios nos ayude a nosotros, porque hay muchos ataques hoy en día, mi amado hermano, mi amado amigo, contra la Biblia, ¿verdad? Se están levantando muchas asociaciones, ONGs y grupos afines a atacar lo que es la santa y bendita palabra de Dios. Entonces, en muchos lugares se están predicando doctrinas erradas. En muchas naciones del mundo se están predicando doctrinas erradas. Tal es el caso en nuestro país, aquí en la República del Salvador, en Centroamérica. Ya tenemos iglesia musulmana, ya hay gente dando doctrinas de musulmanes, predicando que Alá es Dios y que la Biblia es el Corán. Que Jehová reprenda al diablo, porque la palabra bendita de Dios nos enseña que el único Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y se llama Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que enseñe otra doctrina, que enseñe otra ideología, que enseñe otra teología, está errado.
En el mundo también podemos ver, mi amado hermano, mi amado amigo, a nivel mundial hay una religión que enseña que María es el camino hacia Dios, el camino hacia la salvación, el camino hacia la vida eterna, que Jehová reprenda al diablo. Esa es una doctrina errada, porque el Señor Jesucristo dijo bien claro en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Lo dijo el Maestro Jesucristo en su santo y bendito Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice bien claro que el único camino es Cristo Jesús. Lo recalca el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, solamente en Jesucristo hombre. Entonces, todas esas doctrinas que se están levantando porque muchos de nosotros hemos dado lugar a que se abra espacio. Y pues, ¿por qué no decirlo? Nuestros gobiernos, nuestros gobernantes están aliados con lo que es una asociación de sacerdotes satánicos. Pues muchos de nosotros conocemos sobre lo que es el movimiento masón, el movimiento Illuminati, y ese grupo de gente se ha asociado para regar falsas doctrinas, para sembrar semillas erradas en el corazón del hombre. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos ministre, que Dios nos bendiga, y sobre todo que Dios nos proteja de caer en doctrinas de error, porque las doctrinas de error lo único que hacen es apartar al hombre de Cristo Jesús. Entonces, por eso el mensaje de esta hora, el estudio de la Biblia nos hará sabios. La sabiduría, mi amado hermano, como lo dice la palabra, viene del temor a Jehová. El temor a Jehová, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Entonces, para poder ser sabios es necesario ser temerosos de Dios, temerosos de su palabra, guardadores, practicantes de su santo y bendito evangelio. Como primer punto podremos ver que el estudio de la Biblia nos hará sabios en cuanto a nuestra actitud hacia el pecado. Hoy en día se han levantado muchas congregaciones, muchas pseudo iglesias que han abierto puertas de libertinaje a sus miembros, a los que dicen ser cristianos, y los dejan hacer y los dejan vivir el evangelio a su manera, como a ellos les place, como ellos desean, como a ellos les encanta. Que Jehová reprenda al diablo, porque el pecado Dios no lo tolera. La palabra pecado, mi hermano, esa palabra procede del griego anomia y significa, mi hermano y mi amigo, desorden en el sentido del rechazo del principio mismo de la ley o de la voluntad de Dios. Oiga, desorden en el sentido del rechazo del principio mismo de la ley y de la voluntad de Dios. O sea, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, para Dios es pecado. Todo lo que por decirlo así resiste, discute o tergiversa la doctrina del santo y bendito evangelio de Dios es pecado. Entonces, el estudio de la Biblia nos hará sabios en cuanto a nuestra actitud hacia el pecado. Como hijos de Dios debemos de ser temerosos y respetuosos de su palabra. No digo que vamos a ser perfectos, pero debemos de esforzarnos por no hacer las cosas que ofenden a Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, podemos ver que el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, dice su santa y bendita palabra, capítulo 18 de Ezequiel, versículos 4 en adelante, dice la bendita palabra de Dios: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido,
que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajera su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, toda persona, como dice la palabra de Dios bien claro, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice, el alma que pecare morirá. Está hablando, mi hermano amigo, bien claro. Primer punto, que cuando usted y yo pecamos, morimos espiritualmente delante de Dios. O sea, eso quiere decir que hay una separación entre Dios, usted y yo. ¿Por qué? Porque el pecado no le agrada a Dios. Entonces, cuando hay una desunión entre Dios y nosotros, surge la muerte espiritual. Y en segundo lugar, este versículo también nos enseña, Ezequiel 18:4, que el que fuere justo, hiciere lo recto, dice la palabra, este vivirá. O sea, dice bien claro el versículo 9, que si usted y yo somos justos y hacemos lo recto delante de Dios, tendremos vida eterna. Pero si no, entonces caemos en pecado, y el pecado es que la muerte espiritual del hombre. Versículo 9 dice, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, el estudio de la Biblia nos hará sabios en cuanto a nuestra actitud hacia el pecado. El pecado, hermano, es algo grave. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la santa y bendita palabra de Dios en Romanos 6, 23, el apóstol Pablo habla bien claro en la palabra de Dios, Romanos 6, 23, y dice a la letra, tal como está escrita, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El versículo nos dice una vez más, claramente el apóstol Pablo está confirmando que el pecado en la vida del hombre genera muerte espiritual. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No podemos estar jugando con el pecado. No podemos estar tentando, ni viendo, ni contemplando el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado causa muerte espiritual en nuestra vida. El pecado ciertamente es deleitoso, es apetitoso, atrae, ¿verdad?, al ser humano, pero como hijos de Dios debemos de morir al pecado, debemos de morir a las concupiscencias, a las pasiones y a muchas cosas que la Biblia nos enseña para podernos que consagrar para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro amado Señor Jesucristo. También en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, nos dice el mismo apóstol Pablo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Perdón? ¿Sí? Libro, le dije yo, de Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces es necesario, mi hermano, que nosotros nos separemos del pecado. ¿Por qué? Porque nos dice bien claro que todo lo que usted y yo practiquemos o sembremos, que es la palabra que usa el apóstol Pablo refiriéndose a esta enseñanza, que todo lo que usted y yo sembremos, ¿verdad? O sea, practiquemos en esta vida, eso es lo que vamos a cosechar. Así es de que si por lógica nosotros, hermanos y amigos, nos empeñamos en practicar el pecado, lo más seguro es que habrá una muerte espiritual. Y Dios, sin lugar a dudas, se apartará de nosotros. Y cuando nosotros queramos buscarle, Él nos desechará por nuestras malas acciones. Por supuesto, ¿se acuerda de Sansón? ¿Ha leído usted la historia de Sansón en la Biblia? Sansón
Dios lo había bendecido en gran manera. Dios le había dado dones muy especiales. Dios le había dado privilegios muy hermosos, muy bellos. Pero en determinado momento Sansón de su vida descuidó esos privilegios, esos dones, ese ministerio, esos regalos que Dios le había proporcionado, y se dedicó a hacer lo que no era correcto ante los ojos de Dios. Entonces llegó un momento en que el poder, la autoridad, ¿verdad?, de Dios se apartó de él. Y cuando se apartó de él fue esclavo, él fue preso por las fuerzas de Satanás, y entonces empezó a padecer el castigo por haberse rebelado contra Dios, por haber desobedecido a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque debemos de analizar en realidad el daño que hará el pecado en nuestra vida. Por eso dice que el estudio de la Biblia nos hará más sabios en cuanto a nuestra actitud hacia el pecado. Hermano y amigo, yo quiero decirle en esta hora, yo comparo el pecado en la vida del cristiano evangélico como una mina en el campo de batalla. El soldado, cuando va en el campo de batalla, él tiene que tener un especial cuidado de no pisar una mina, porque si él pisa una mina, hasta allí llegó su vida. La mina lo hará volar por los aires y posiblemente y casi seguro es que pierda su vida. Así es el pecado en la vida del hombre, así es el pecado en la vida del cristiano evangélico. Es una mina, o sea, es un atentado contra nuestra vida espiritual. Si usted y yo estamos todavía o queremos todavía seguir tentando el pecado, apartémonos de eso, porque eso es una bomba de tiempo que de un momento a otro hará explosión, y juntamente con la explosión podemos morir nosotros, y lo que es peor, podemos hacer que mueran personas que están allegadas a nosotros también. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces el estudio de la Biblia también, mi hermano, nos hará sabios en cuanto a nuestra comunión con Dios. Entre más se prepare usted bíblicamente, entre más se prepare usted teológicamente hablando, entre más se prepare usted en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, usted estará más cerca de Dios, conocerá más a Dios, y por ende su convicción será más firme, será más fuerte, será más sólida. ¿Por qué? Porque el estudio de la Biblia nos hará más sabios en cuanto a nuestra convicción hacia Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice bien claro: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está bien claro que el Dios todopoderoso, al Rey que nosotros adoramos, al Dios que nosotros exaltamos y bendecimos, Él es el creador de todo. Entonces, en primer lugar, mi hermano, nosotros debemos de estar conscientes que Dios es nuestro creador. Si Él es nuestro creador, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, ¿verdad? Y Él tiene toda potestad y toda autoridad sobre nosotros. Entonces, esa convicción tiene que ser la suya, tiene que ser la mía, que Él es nuestro hacedor y nuestro creador, y Él tiene lo mejor para nosotros, y Él desea lo mejor para nosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, dice Deuteronomio 32 del versículo 18 en adelante. Deuteronomio 32, 18 dice la bendita palabra de Dios, bien clara la Escritura: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. ¿De qué estamos hablando? Que debemos de tener una convicción firme
hacia Dios. Debemos de seguir a Dios, debemos de seguir y servir a Dios, debemos de humillarnos, debemos de adorarle, exaltarle y bendecirle. ¿Por qué? Porque Dios ha sido quien nos ha creado, Él ha sido quien nos ha dado la vida. Aquí en esta tierra todo lo que existe, todo lo que hay, es porque a Dios, Jehová de los ejércitos, le ha placido crearlo, le ha placido formar, hacer todo lo que existe. Entonces nosotros como sus criaturas debemos de obedecerle, debemos de amarle y debemos de seguirle. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño y nuestro creador. Mi amado hermano, debemos de ser humildes, debemos de ser obedientes delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él no quiere un mal para nosotros. Por eso dice que el estudio de la Biblia nos hará más sabios en cuanto a nuestra convicción hacia Dios. Dios nos ama, dice el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice bien claro: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mire bien claro la palabra, con amor eterno, o sea, el amor de Dios no tiene fin, el amor de Dios no tiene límites. Pero si seguimos en pecar, si seguimos en hacer lo que no le agrada a Dios, nosotros mismos estamos rompiendo la relación, el vínculo espiritual entre Dios y nosotros. Hay una palabra bien linda, bien especial, bien hermosa, que se llama consagración. La consagración es el servicio de Dios hacia nosotros, la devoción, la adoración, la exaltación de usted y de mí hacia Dios. Pero cuando nosotros pecamos, esa palabra consagración es quitada de por en medio, es partida, es deshecha, es destruida, y entonces ya no somos consagrados, sino que nos separamos de Dios. Dios dice bien claro que nos ama muchísimo, y eso nos tiene que ayudar a ser mejores hijos de Dios. También el apóstol Pablo, mi amado hermano, mi amado amigo, allí en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, dice bien claro el apóstol Pablo en el capítulo 6, Iglesia a los Corintios capítulo 6 versículo 18, dice el apóstol Pablo en su escritura, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pregunto yo, ¿usted que es padre, le haría un mal a su hijo? ¿Desearía un daño o un mal a su hijo? Jamás. Yo sé que no lo desearía. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros estudiamos más la Escritura, estudiamos más la palabra de Dios, llegamos a comprender, llegamos a analizar que Dios desea hacer grandes cosas con nosotros. Dios desea bendecirnos en gran manera. Dios desea darnos la vida eterna, la salvación, la paz, el amor, el gozo, la felicidad, juntamente con Cristo Jesús. Pero el pecado nos separa muchas veces de Dios. Entonces el estudio de la Biblia nos hará más sabios en cuanto a nuestra convicción hacia Dios. Dios nos ama, Él es nuestro creador y desea cosas hermosas, cosas lindas, maravillosas para con nosotros. Como tercer punto podremos ver que el estudio de la Biblia también nos hará sabios en cuanto al conocimiento de las Escrituras. La palabra de Dios, hermano, es la brújula del cristiano. La palabra de Dios es la brújula que nos guía en esta tierra. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Sin en la práctica, sin el conocimiento, sin el estudio de la santa y bendita palabra de Dios, estamos fracasados. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos se le aparece a Josué y le dice a
a su siervo Josué allá en el capítulo 1, versículo 8, le dice bien claro: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta hermosa cita bíblica, este hermoso versículo que Dios le dio a su siervo Josué, nos enseña a todos nosotros la importancia, ¿verdad?, y la bendición que tiene el hecho de estudiar la palabra de Dios. El estudio de la Biblia, mi hermano, es de vital importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque en base al estudio conocemos cuáles son las ordenanzas de nuestro Padre Celestial, y por si eso fuera poco, conocemos también cuáles son las promesas que Dios ha dado a todos aquellos que le amamos, que le servimos, que le glorificamos, que exaltamos su nombre, que damos a conocer que en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. También ese hermoso versículo de Josué, capítulo 1, versículos 8, nos afirma que si practicamos su palabra, seremos prosperados en esta vida y todas las cosas, oiga bien, nos saldrán bien. O sea, Dios ha prometido una prosperidad para aquellas personas cristianas evangélicas que sean obedientes a su palabra, que practiquen su mandamiento. Y dice bien claro, mire, aquí dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. Hermosa la bendita palabra de Dios, porque ella nos ayuda a crecer espiritualmente, nos edifica nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu, nuestra fuerza, nuestros ánimos, nuestros deseos de seguir adelante son alimentados. También podemos ver, hermano, en el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3, la palabra de Dios nos bendice en una manera súper especial, porque allí dice en el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, oiga, todo lo que hace prosperará. O sea, esta porción bíblica del Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, nos afirma también que seremos bienaventurados y que seremos bendecidos. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros estudiemos la bendita palabra de Dios y nos haga sabios en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Es hermoso conocer la palabra de Dios, es hermoso conocer la Biblia, pero es mucho más hermoso practicarla, porque allí está la clave, ahí está la bendición. El apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pablo bien claro en la santa y bendita palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Este precioso versículo nos enseña a usted y a mí que la palabra es espada de doble filo. Eso quiere decir que es la mejor arma que usted y yo tenemos como cristianos evangélicos para defendernos de todos los ataques de Satanás, para defendernos de todo ataque del maligno, de sus demonios, de sus huestes espirituales de maldad. Podemos defendernos a través del estudio de la santa y bendita palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En el punto número 4 podemos ver también que el estudio de las Sagradas Escrituras o el estudio de la Santa Biblia nos hará sabios en cuanto a la práctica del amor fraternal. Duele decirlo, pero hay problema en cuanto a esa área. Dentro de las iglesias hay un demonio, hay un espíritu de error, hay un espíritu contrario que ha penetrado dentro de muchas congregaciones de tal manera que no somos capaces a veces de amarnos los unos a los otros. Y la palabra de Dios es bien clara. Dios exige que como hijos de Dios debemos de amarnos, debemos de dejar todo rencor, toda ira, toda disensión, toda discordia, todo espíritu carnal o espíritu contrario que nos separe del amor, del verdadero amor de Dios. Porque la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4 del versículo 7 en adelante, nos dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oiga bien claro. Claro está que para poder ser hijos de Dios, para poder llamarnos ser hijos de Dios, debemos haber renacido por medio de la práctica del amor hacia nuestro prójimo, por medio de la práctica del amor hacia todos nuestros semejantes. Y qué duro es eso, porque muchos decimos amar a nuestros hermanos dentro de la iglesia, pero estamos lejos de hacerlo. Y por si eso fuera poco, muchos decimos amar a nuestro prójimo, pero tenemos personas en el vecindario a las que no amamos, sino que odiamos, a las personas que no las podemos ni ver. Esa es una estrategia del diablo, ese es un espíritu de error que Satanás pone en nuestras vidas. Yo no digo que usted va a andar de meloso con todas las personas, pero con solo que no hagamos daño, ya es una gran bendición. Y el mayor amor que nosotros podemos practicar hacia las demás personas es intercediendo por ellos, orando por ellos, rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esas personas alcancen salvación y vida eterna, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que Dios les ayude en sus adversidades, en sus problemas. Esa es una forma especial, linda, bella y hermosa de practicar el amor hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermosa la palabra de Dios. Entonces debemos de practicar el amor. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra nos hará más sabios en cuanto a la práctica del amor fraternal. Siempre en la misma carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20, podemos ver que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Clara la palabra de Dios. Hermano, en el nombre del Señor yo le digo, amigo, en el nombre del Señor yo le digo hoy, no podemos estar odiando a las personas. El odio es lo contrario al amor. El odio es una arma de Satanás para destruir la paz
en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El odio es un arma que Satanás ha usado desde el principio de la creación del mundo, allá cuando estaba Caín y Abel. Satanás puso odio en el corazón de aquel hombre para matar a su hermano, y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque era necesario que eso sucediera, tenía que darse, porque Dios allí nos estaba mostrando que hay un adversario, que hay un enemigo que siempre va a estar estropeando la obra de Dios. Entonces, el odio ha venido siendo usado desde hace miles de años atrás. No permitamos que Satanás siembre esa semilla en nosotros. Reprendámoslo en el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vamos a reprender? Practicando el amor con nuestro prójimo, practicando el amor con nuestros seres semejantes. Por supuesto, el amor ágape, el amor sincero, honesto, desinteresado y fraternal, tal como Cristo nos ama a nosotros. De ese amor estamos hablando. No se vaya a equivocar, no vaya a equivocar los términos, porque no estoy hablando de un amor eros, no estoy hablando de un amor erótico, estoy hablando de un amor ágape, de un amor agapao, o sea, amaos los unos a los otros, tal como Dios nos ama a nosotros. Eso es lo que Dios quiere. El estudio de la Sagrada Escritura nos hará más sabios en cuanto a la práctica del amor fraternal. También nos hará más sabios en cuanto al evangelismo. Cuando usted y yo, mi hermano, estudiamos la palabra de Dios y meditamos en los estudios de la bendita palabra de Dios, eso nos va a llevar el mismo Espíritu Santo de Dios a través de la lectura y del estudio de la palabra, va a despertar en usted y en mí hambre y sed por comunicar el mensaje, hambre y sed y necesidad, ¿verdad?, por llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra nos hará más sabios en cuanto al evangelismo personal. Como cristianos evangélicos hemos sido llamados para predicar el evangelio. Como cristianos evangélicos hemos sido llamados para engrandecer el reino de Dios, y la única manera de engrandecerlo es predicando la bendita palabra de Dios. Si usted recuerda, y en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, y si puede ir a esa cita bíblica, mucho que mejor todavía, San Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19 dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ya vio el propósito principal del Señor? El Señor no les dijo: venid en pos de mí y les daré la vida eterna. El Señor no les dijo: venid en pos de mí y les daré prosperidad material. El Señor no les dijo: venid en pos de mí y les daré prosperidad espiritual. No, el mensaje principal de las primeras personas que Cristo llamó a su ministerio, a ser parte de su ministerio, a ser parte de su iglesia, fue: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje principal del llamado desde nosotros, de Cristo hacia mí y hacia usted, es que nos convirtamos en herramientas, en utensilios, que ganemos almas para la gloria de Cristo Jesús, que rescatemos a los pecadores de la condenación, del infierno, de la corrupción, de la perdición. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que a través del estudio de la Biblia usted y yo nos hagamos más sabios
en cuanto a la práctica del evangelismo personal. También Dios nos enseña a través del estudio bíblico que Él nos quiere hacer más sabios en cuanto a la reverencia a nuestro Dios. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es eterno y Él merece ser reverenciado. Él merece todo respeto, toda honra, toda gloria, toda alabanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Ser Supremo, Él es el hacedor y el creador de todo lo que existe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, dice bien clara la bendita palabra de Dios, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, toda la creación debemos de darle honra, gloria y honor al Señor. El estudio de la Biblia nos hará más sabios, mi amado hermano, mi amado amigo, en cuanto a la reverencia hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él merece toda gloria, toda honra, todo respeto, toda humillación ante Él debe de ser. Porque esa porción bíblica me enseña a mí, le enseña a usted y nos afirma que toda la creación le dará la honra, la gloria y la exaltación solamente al Cordero de Dios, al que fue inmolado por usted y por mí. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese mismo Cordero de Dios es el único Salvador de nuestras almas. Recuerde que no hay salvación en otro nombre, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. También el estudio de la santa y bendita palabra de Dios nos hará más sabios en cuanto a la fidelidad hacia Dios. Entre más estudiemos la palabra, entre más leamos las escrituras, nosotros seremos más sabios en cuanto a la fidelidad a Dios. Dios exige de todo cristiano evangélico fidelidad. Fidelidad en su servicio, fidelidad en su fe, fidelidad en qué, en su adoración, en su exaltación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios bien claro: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, Dios está exigiendo que su iglesia, que los lavados y limpiados con la santa y bendita sangre del Cordero de Dios, le seamos fieles, le sirvamos de la mejor manera, le sirvamos con fidelidad, le honremos, le respetemos con fidelidad. No podemos estar cometiendo el error de ser infieles con Dios. La fidelidad es un mandato divino y aunque quizás ninguno de nosotros somos 100% fieles a Dios, porque hay que ser honestos y sinceros, pero debemos, hermanos y amigos, esforzarnos por practicar la fidelidad para poder obtener la vida eterna, porque lo que está escrito tiene que cumplirse. Y el versículo dice aquí bien claro: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, si llega el problema, si llega la adversidad, si lo toman preso, si lo van a asesinar, si lo van a torturar, si lo van a maltratar, si le van a hacer daño o lo van a quemar vivo, qué sé yo, como lo hicieron en el tiempo de la Santa Inquisición, que quemaban vivos a los cristianos evangélicos, los aserraban, los torturaban y etcétera, etcétera, de maldades hacían con la iglesia cristiana evangélica. Si Dios permitiera que hoy como iglesia cristiana evangélica llegáramos a esa circunstancia, llegáramos a esa situación, usted y yo, mi hermano, tenemos que ser fieles
fieles, no negar a Cristo Jesús, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación. Y sobre todo, confesar que somos cristianos evangélicos de corazón y que no le negaremos porque Él no se negó a morir por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña el estudio de la Biblia, que nos hará sabios en cuanto a la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos perder las promesas, no queremos perder la bendición. Y hay más de 3,000 promesas en la Biblia para usted y para mí. Así es de que debemos de practicar el estudio de la Biblia, porque el estudio de la Biblia también nos hará sabios en cuanto a llevar una vida de oración. La oración es la base principal de todo cristiano. En la oración está la llave del éxito para el cristiano evangélico. En la oración, mi amado hermano, está la llave de las puertas del reino de los cielos. A través de la oración, usted y yo podemos hacer descender bendiciones grandes. ¿Recuerda usted el profeta cuando oró a Jehová de los ejércitos y Jehová de los ejércitos hizo caer fuego del cielo? Pues así tenemos que ser nosotros. En el libro de los Efesios, mi hermano, capítulo 6, versículo 18, la bendita palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿De qué estamos hablando, mi hermano, mi amigo? No podemos estar de rodillas todo el día, es cierto, pero sí podemos clamar mentalmente a nuestro amo y Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, y así estar siempre conectados con Él por medio de la oración. Debemos de estar conectados por medio de la oración con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la oración es la llave del éxito en el cristiano. También podemos ver que el estudio de la Biblia nos hará sabios en cuanto a las enseñanzas de Dios sobre el matrimonio. ¿Sabe? Hoy en día Satanás está atacando mucho a los matrimonios. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es destruir la bendición de Dios en los seres humanos. El propósito de Satanás es destruir lo que es la oportunidad de salvación para el ser humano. ¿Por qué? Porque Satanás ya no tiene remedio, él ya no tiene absolución, él ya no puede ser perdonado, él ha sido condenado por toda la eternidad. Entonces él no quiere condenarse solo, él quiere que las personas se condenen juntamente con él. Pero el estudio de la santa y bendita palabra nos hará más sabios en cuanto a las enseñanzas del matrimonio. El matrimonio hoy en día, mi hermano, ¿verdad? Sabemos todos y conocemos todos que es una unión instituida por Dios desde el jardín del Edén. Desde el momento que Dios instituye, crea al hombre y crea a la mujer, instituye el matrimonio en el jardín del Edén. Pero mire, Satanás hoy está tergiversando ese hermoso mandamiento, esa hermosa unión divina que Dios creó desde un principio. ¿Cómo? Generando, enseñando, dando a este lugar, dando prioridades a esos doctrinas de error, a esas enseñanzas satánicas, diabólicas, tal como lo es la ideología de género que quieren implantar a nivel mundial, de que se pueda casar hombre con hombre y mujer con mujer. Que Jehová reprenda al diablo, hermano y amigo. Debemos de ser sabios, porque si usted estudia la palabra, el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra cayó. ¿Por qué? Porque se estaba practicando la sodomía, se estaba practicando el sexo entre personas del mismo género, entre personas del mismo sexo. Entonces, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es abominación a Jehová, es abominación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, Satanás está bombardeando los matrimonios. El matrimonio fue instituido por Dios y por ende todo
todos los casados, sean varones o sean mujeres, debemos de profundizar en el conocimiento del plan divino de Dios para con el esposo y con la esposa. Debemos dentro de nuestras iglesias dar enseñanzas, seminarios sobre el papel de la esposa, del esposo y también de los hijos y el padre dentro del hogar. ¿Para qué? Para que Satanás no destruya nuestra comunión con Cristo, para que Satanás no destruya nuestro hogar, no destruya nuestra familia. Debemos de ser sabios y pedirle a Dios que nos guíe. Debemos de ser sabios y pedirle a Dios que se manifieste en nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como hijos de Dios debemos de ser sabios. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra de Dios nos hará sabios en cuanto a lo que es el matrimonio. El matrimonio, mi amado amigo, mi amado hermano, es la ilustración de la unión espiritual entre Jesucristo y su amada iglesia. Por eso Satanás ataca al matrimonio. Entonces el estudio de la palabra nos ayuda a eso, a conocer más sobre los propósitos de Dios para con la familia. Como último punto, podemos ver que el estudio de la Biblia también nos hará sabio en cuanto a las enseñanzas de Dios sobre el hogar. Hay miles de bendiciones para los hogares cristianos evangélicos. Hay miles de bendiciones para el esposo, para la esposa, para los hijos. Pero debemos de estudiarlas, debemos de profundizar en ellas, debemos de esforzarnos por aprendernos esas enseñanzas lindas, sagradas, divinas que Dios ha dejado. ¿Sabía usted, mi amado hermano, mi amado amigo, que muchos matrimonios han fracasado por falta de amor, por falta de comprensión y tolerancia entre la pareja? Debido a que nunca prestaron interés en la importancia a la doctrina de Dios con respecto al matrimonio, con respecto al hogar. Satanás es astuto y quiere destruirnos. Por eso hoy yo le aconsejo que estudie más la Biblia. ¿Por qué? Porque como dice el tema, el estudio de la Biblia nos hará más sabios. Entre más estudiemos la bendita palabra de Dios, entre más leamos la bendita palabra de Dios, más bendecidos, más protegidos, más prosperados seremos espiritual y materialmente, porque la palabra de Dios lo confirma. Así de que, mi hermano, mi amigo, yo le aconsejo que si usted no estudia la palabra, empiécela a estudiar, empiece a escudriñarla, empiece a saborearla, empiece también a orar, empiece a practicar el amor, empiece a practicar el servicio, la devoción hacia Dios, empiece a practicar la fidelidad hacia Dios y usted verá cosas grandes en su vida. Hermano y amigo, el consejo de este día es: el estudio de la Biblia nos hará mucho más sabios a todos. Que Dios les bendiga. Oramos para cerrar este hermoso programa. Padre que estás en gloria, gracias te doy por el privilegio que me has concedido en este día de dirigir este hermoso mensaje a tu pueblo, de dirigir este hermoso mensaje a todos aquellos que están en sintonía de esta hermosa radio. Padre, te pido que bendigas cada alma, Señor, y cada corazón, cada mente y cada espíritu que estuvo en sintonía de este mensaje. Deposita sobre él una porción de tu Espíritu Santo. Enséñale, Señor, a estudiar tu palabra. Enséñale a depender de tu mandamiento. Enséñale, Señor, a obedecer, a servirte, a exaltarte y a glorificarte. Padre, envía tu Espíritu Santo a él. Envía tu Espíritu Santo a su vida. Si él te está reconociendo como único y suficiente Salvador, Padre, séllalo con tu Espíritu Santo e inscribe su nombre en el libro de la vida. Si hay algún
uno que se está reconciliando, Señor, perdona sus pecados, perdona sus transgresiones, límpialo y purifícalo, Dios, y tómalo en cuenta como una abeja tuya que es. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que bendiga, Señor, el ministerio, el Verbo Divino. Bendice la misión cristiana profética, el Verbo Divino. Bendice a su pastor general, José Luis Chávez. Bendice a los pastores de las filiales. Bendice a los líderes de la iglesia central, a los líderes de cada filial. Bendice, oh Dios, todo el rebaño de la misión cristiana, el Verbo Divino. Bendice todos los pastores en cualquier parte del mundo. Bendice sus congregaciones, bendice sus ovejas, Padre. Bendice todo cristiano evangélico donde quiera que esté. Ayúdale, ministrale, llénale, susténtale, oh Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor, a su corazón, a su mente, a su alma, oh Dios. Sopla de tu Espíritu, sopla de tu poder, Señor, allí donde hay necesidad. Resuelve, Dios mío, conforme tu voluntad. Pon tu mano divina de poder allí donde está esa enfermedad. Expúlsala, échala fuera, sánala para la gloria de tu nombre, Padre. Hemos orado confiando que el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Confiando también que si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo y lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Padre Celestial lo hará para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre sea glorificado en el Hijo. Gracias, amado Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos tu cobertura todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que la paz de Cristo Jesús gobierne nuestras vidas. Amén.